La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte, ni que llorar, tarde será, hoy es el día, no esperes más. Jesus died more than He healed the blind man, walked on the water. El Ministerio En Cristo Somos Salvos, por medio de este programa radial He aquí vengo pronto, quiere invitarle a oír la palabra del Señor predicada en los cultos en vivo y en directo. Esperamos en Dios que esta palabra le pueda hablar y sobre todo bendecir su vida espiritual. Para mayor información puede visitar la página web www.encristosomosalvos.cl. Que el Señor le bendiga y que esta palabra edifique su vida. Amén. We are sailing in stormy weather. All His children should get together, for we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He put their lives on back together. Bueno, como siempre agradecidos porque en la misericordia del Señor podemos vernos una vez más y de verdad que es motivo de alegría saludar a mi pastor Isaac, a su esposita y de poder ver a la congregación. De todos los rostros que recuerdo todavía hay bastantes que perseveran y eso es bueno. Eso es bueno porque vivimos días, bueno, usted sabe, donde cuando el Hijo del Hombre venga hallará fe en la tierra y creo que la propuesta del Maestro tiene mucha de verdad, sobre todo en la época actual nuestra, donde muchos menguan, retroceden, ya no son parte siquiera de la misma iglesia, hay mucho fluctuar y ver a la iglesia en ese estado es triste. Pero gloria a Dios por los fieles, por los que se congregan, por los que tienen hambre y sed de justicia y por los que aún en la necesidad del alma necesitan alimentarse de la palabra del Señor. Así que Dios les bendiga grandemente. Gracias. Mi hogar, mi familia les saludan con cariño. Este lindo matrimonio siempre tiene la voluntad de acompañarme, así que aquí está Rosita y Christopher. Y reciban el cordial saludo de mucha hermandad. Así que Dios les bendiga, Dios les fortalezca y la gracia del Señor sea sobre nosotros. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículos 15 en adelante. La lectura dice así, en el nombre de nuestro buen Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que le habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él, Jesús, en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él.
Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Verso 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Amén. Amén y amén, palabra del Señor. Demos juntos la gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Tome su asiento, la idea es que no se duerma. Gloria al Señor. ¿Cuántos de aquí han leído el Evangelio de Marcos? Si no lo ha hecho, la invitación es a que lo haga. Cuando usted se encuentra con el Evangelio de Marcos, de lo cual muchos observan de que fue el primer evangelio escrito, se considera de que Marcos sirve de base textual incluso en la consideración de los otros dos sinópticos, Mateo y Lucas. Cuando usted observa el Evangelio de Marcos, Marcos es de una lectura muy rápida, muy rápida. O sea, si usted tiene la posibilidad de estar frente al Evangelio y se da el ánimo de leer, amén, sí, gloria a Dios. La lectura le va a resultar muy rápida, porque hay pocas detenciones. Hay muy pocas detenciones. Es como que si Marcos comenzara a escribir y lo único que quiere poner o dejar por escrito es su muerte en la cruz. Porque todo va demasiado rápido. De hecho, en el Evangelio no hay infancia en Jesús. No hay infancia, no hay relato genealógico. No cuentan instrucciones, detalles que sí hace Lucas y que sí hace Mateo. Las parábolas son cortas. Las enseñanzas parabólicas de Jesús son precisas. Mateo no, Mateo le da vuelta lo que quiso decir, la parábola, la explicación de la parábola del sembrador. ¿Para qué contar Lucas, que da detalles que los otros no consideran? No, Marcos es muy rápido. No hay grandes discursos. El propio discurso escatológico en Marcos capítulo 13 queda acotado, bien reducido, con una practicidad impresionante, en donde la repetición de la palabra velad o saber estar atento es lo que más se considera de ese sermón escatológico. Es tan rápido que en el capítulo 1, en un capítulo, aparece Jesús, se bautiza, es tentado, llama a los discípulos, sanó a 3, echó fuera demonios y consolida su ministerio. En un solo capítulo. En un solo capítulo ya tiene descrito cuál es su propósito, ministerio y sentido. Y en un solo capítulo también ya está muy bien seccionado quiénes van a ser sus partidarios, los que le van a ayudar y colaborar como sus opositores. Esto en un solo capítulo. Vamos bien, ¿cierto? O sea, va bastante rápido. Aparece Jesús en escena, Marcos lo presenta en el desierto, de inmediato procede al bautismo, sale del bautismo, por el Espíritu es llevado al desierto para ser tentado. Saliendo de ahí, la tentación incluso lo resume en 2 versos. Para Marcos tiene que ver con
con otras instancias mucho más profundas y distintivas. Pero 2 versos de tentación y luego principia su ministerio. Su recorrido en Galilea, el llamado a los pescadores en Capernaum y todo lo que hace de eficaz justamente en esta región de Galilea. Marco es súper práctico. Súper práctico. Vuelvo a insistir porque el fin de Marco es que conozcan a aquel que dio su vida en la cruz del Calvario. Que el propósito del Mesías justamente era ese. Morir. Ese es prácticamente el objetivo de Marco. Describir al que había de morir y al que ha de resucitar. Por eso, y ojalá que quede para los que leen y estudian la palabra, quede todavía más profunda y sembrado. Por eso mismo, la tradición sinóptica, comenzando por Marco, coloca el bautismo antes de la tentación. Porque cuando usted lee la propuesta del bautismo de Jesús en el Jordán, una vez que procede la justicia, la voz celestial dice: este es mi hijo, en que mi alma se complace. Y ese es el primero de los 4 cánticos del Mesías sufriente, describe Isaías 42, verso 1. Porque ese es el propósito del Mesías: sufrir, morir, dar su vida, dar su sangre. Entonces ponen de inmediato las tentaciones, porque el propósito del enemigo es que el Mesías no cumpliera su objetivo, sino que fuera reconocido como rey, como autoridad, fuera incluso adorado y venerado sin la necesidad de sufrir. Pero tal cual como le explicó a los caminantes de Emaús en Lucas 24, les tuvo que decir que era necesario padecer. Era necesario sufrir, era necesario dar la vida, puesto que a través de ese glorioso, precioso y único sacrificio habría perdón de pecados para la humanidad. No sé si hay perdonados aquí que puedan decir amén. Gloria al Señor. Entonces en Marcos hay toda una fluidez en la narrativa. Es corto, es preciso, las descripciones son acotadas, son breves, no hay grandes detalles, vuelvo a insistir, como Mateo, como Lucas, no hay grandes descripciones, todo es ligero, rápido, cosa de que la lectura te lleve de inmediato a la conclusión. Y el lector pueda ser fortalecido a través de la pasión, el hecho de que Cristo entregara y diera su vida. Hay otros detalles, por supuesto, pero no es el enfoque de la palabra. ¿Por qué hemos iniciado así esto? Porque cuando hablamos de la fluidez y de la rapidez y de lo acotado, si las prédicas del Señor son resumidas, las parábolas, las enseñanzas, todo tiene que ver con resumen, con contemplaciones diminutas. Resulta notorio cuando se expande en algo. ¿Se entiende o no? O sea, no sé si ubican a Ernest Trenchard, que es un comentarista bíblico. Él dice que Marcos es un río de estos para bajar en rafting. No es como el lago que es Mateo, o como ese río ancho que es Lucas, sino que Marcos es un río caudaloso, rápido. Todavía está masticando una idea y ya le está presentando otra. Así va Lucas. Entonces, cuando se expande en algo, que son pocas las instancias que lo hace, resulta bastante significativo. Y uno de los puntos en los cuales se expande es el capítulo 5. O sea, si ustedes le echan un vistazo al capítulo 5, hay un tema en particular que tiene que ver con la impureza. Y sí que le da detalle. Es como que van en estos descensos del rafting, arrasando con todo, echándole el quite a las rocas, y de pronto encuentra
un remanso antes de seguir de nuevo con la bajada. Porque hace muchos detalles respecto a la impureza de los gentiles en el sector de Gadara, la impureza del hombre endemoniado. Y después, cuando sigue con el relato, se encuentra con la mujer hemorroísa, la que tiene el flujo de sangre, que hace también un detalle de impureza. O la hija de Jairo, que muere y también tiene características de impureza. ¿Por qué? Porque el maestro está en contacto directo con tres elementos que para los religiosos de la época eran completamente imposibles de estar, presenciar o tocar. Y el maestro estuvo en las tres instancias, allí, y por sobre incluso las propias leyes levíticas, tocó. Estuvo con el endemoniado cara a cara en directo. La mujer de flujo de sangre tocó su vida. Y él puso la mano sobre un cadáver, lo cual era imposible determinado de acuerdo a la ley. Propiamente el capítulo 5, para todos los que están ahí prestando suficiente atención, da mucho que reflexionar. Porque el maestro, mire, el amor del maestro supera incluso las costumbres ritualistas de la impureza. El amor de Dios fluye a tal nivel que está por sobre la religiosidad de la gente. Él va donde otros no van, Él puede poner su mano donde otros no quieren hacerlo. Él es capaz de seguir arrebatando tizones del fuego. Alguien tiene que ensuciarse las manos, alguien tiene que quemarse para meter las manos y sacar las brasas encendidas. Alguien tiene que hacerlo y el ejemplo nos lo dio el Señor. El capítulo 5 habla de una potencia de amor, la potencia que fluye en pasión, en misericordia. Porque a decir verdad, la iglesia se ha vuelto bastante ciútica. Los lavados, los redimidos, ya no se manchan la ropa, ya no se embarran los pies, ya no se ensucian, ya no se tiran al suelo a llorar. No, ya no, estoy en otro nivel, estoy en otra altura, tengo otra marca de pantalón, tengo una tela distinta, no puedo hacer esto. A algunos se le olvidó de las borracheras donde lo sacaron, de las voladas donde lo sacó el Señor, de la basura donde estábamos, se les olvidó. Es necesario que usted y yo hagamos también ese recuento en nuestra alma y de poder volver a esos lugares donde salimos y compartir la misericordia que Dios ha hecho con nosotros. Judas dice en uno de sus versos, no recuerdo si es el 22 o el 23, dice: a otros arrebatad. Pero alguien tiene que meter la mano. Estar dispuesto. Y eso lo hizo el Señor. O sea, las características del capítulo 5 son muy profundas. El análisis del capítulo 5 de Marcos es muy profundo. Porque por algo se detiene. Por algo deja de ir tan rápido en la experiencia del maestro y los discípulos para detenerse en este capítulo. Ahora, y lo que queremos presentar en esta tarde, tiene que ver justamente con el endemoniado. Nadie quiere tener un encuentro con un endemoniado, usted sí. Bueno, a la práctica, si quiere ver un demonio feo, pero un demonio feo, es cosa de mirarse al espejo cuando usted está enojado nomás. En algunos casos, ni enojado. Gloria al Señor. Pero ¿quién quiere tener un encuentro con un endemoniado? Generalmente en nuestros ambientes cristianos resulta que sale la cosa. ¿Cierto? No sé si ustedes han tenido la posibilidad de vivir una experiencia de este tipo en la congregación. Pero resulta ser que es como que resultó, no es que nadie la buscó, nadie la esperó, salió el asunto. Yo por lo menos conscientemente he estado como en 10 o 12 cultos en donde hemos vivido dentro de la reunión experiencia con tipos y tipas, pero completamente tomados por la presencia demoníaca.
arcas, vómitos, malas palabras, una fuerza. Todavía me acuerdo de una viejita, pero no alcanzaba el 1,10 m de porte. Y 2 oficiales de la iglesia la tenían agarrada, y a uno lo agarra y lo tira contra la banca en pleno culto. O sea, un nivel de brutalidad terrible. Me acuerdo una vez de un muchacho que entra y por debajo de la banca andaba paseándose como culebra. O sea, cuestiones de un nivel bastante grotesco. Yo creo que nadie querría llegar a la iglesia y experimentar un culto así, aunque entre paréntesis, si es que llegara a suceder, como que la iglesia despierta y se vuelve espiritual. Así que mal no le hace. Bendito sea el Señor. Claro, porque el que está ahí mascando chica, el que no... Oh, Señor mío, ahora sí que me arrepiento. Ahora sí, Señor, nunca más, papito, nunca más. Así que mal no le hace a alguno. Pero quiero insistir, nadie busca esa experiencia. Lo notable de la narrativa de Marco, lo notable es que Jesús sí lo busca. No es que se le manifieste, Él va hacia allá. Si Él está en Capernaum, al otro lado del lago, y Él le dice a sus discípulos, lleguen al otro lado. Es el episodio de donde se levanta la tormenta. ¿De acuerdo o no? O sea, desde ya hay oposición. O sea, el propio enemigo siente que hay una intención en el maestro de llegar a sus territorios. Y se levanta una oposición porque ¿de dónde brota esa tempestad? Esa tempestad que era desconocido incluso para los pescadores. Que los propios pescadores estaban aterrados de miedo. ¿Cómo puede ser que un pescador, un hombre de mar, esté aterrado? No puede ser. Usted y yo que no tenemos experiencia en el lago, en el mar, puede que sí. Pero un hombre de pesca. Entonces ya se levanta una oposición. Jesús con autoridad reprende esa instancia. Se genera la bonanza y llegan al otro lado. O sea, entre paréntesis, el Señor siempre va a cumplir sus propósitos. Gloria a Dios por eso, amén. Llega al otro lado. Marco nos dice en el primer verso del capítulo 5, apenas se baja el Señor, que es el verso 2, 5:2. Apenas se baja el Señor, pero apenas sale del barco, pone un pie en la tierra de la región de Gadara, apenas pone un pie, dice, enseguida. ¿Le dice así o no? Enseguida, fíjese cómo está la atención espiritual demoníaca a los actos del Señor. Enseguida se levanta la oposición para ir en contra del maestro. O sea, esto es interesante porque donde quiera que el ministro, el siervo de Dios, el hombre, la mujer de Dios, intente hacer algo en territorio que no le corresponde o no le ha sido dado, el enemigo se va a levantar, sí o sí. Que mientras estemos aquí cantando, adorando al Señor en nuestra comodidad, no hay ningún problema. Los únicos problemas los generamos nosotros, en chisme, murmuración, calumnia, problemas con este se enojó con el de allá se enojó. Esos problemas que le echan la culpa al diablo, pero no son del diablo. Siguen aquí todavía vivos, ¿cierto? Pero cuando la iglesia decide tomar territorios que no le corresponden, que salen de su lugar de confort, que salen de sus terrenos donde siempre han estado cantando para ir a predicar acá, para tomar para hacer esto otro, de inmediato se va a levantar oposición. Pero es que téngalo consciente, de inmediato. Gloria al Señor.
De inmediato se va a levantar la oposición, en cualquier sentido, en cualquier contraria, en lo que sea, con tal de que usted retroceda, que usted vuelva al bote, que usted dé marcha atrás, que usted vuelva de nuevo a Capernaum de donde salió, que vuelva a su iglesia y aquí cante tranquilito, calladito, cierre los ojos y adore al Señor. Pero cuando se dispone a hacer algo en territorios que no le corresponden, no, se va a levantar la oposición. Por eso usted lleva una vida de cristiano lo más tranquilo hasta que se le ocurre hablarle de fe a sus parientes. Está de lo más tranquilo hasta que se le ocurre pegarse una oración para bendecir a los suyos que todavía no vienen a la iglesia. ¿Cómo esto que está orando? ¿Cómo esto que se le ocurrió? No, y la oposición se levanta. La palabra no es cliché, pero es la verdad. Aunque se levante la oposición, más son los que están con nosotros. Más son los que están contigo, siervo. Más son los que están contigo, iglesia. Más son los que están contigo, mamá. Más son los que están contigo, papá. Más son los que están contigo, hijo. Más son los que están contigo. Así que por más grande que se levante la oposición, Dios es más grande que esa oposición. Y a fin de cuentas va a ser lucha, va a ser batalla, pero la victoria ya está asegurada. O sea, de inmediato, enseguida, aparece este compadre que viene de los sepulcros. O sea, su casa tiene que ver con la muerte, con las tumbas, con la pudrición, con los huesos secos. Es interesante porque Marcos nos proporciona que hay un solo endemoniado cuando Mateo y Lucas nos dice que son dos. Pero es el contexto de Marcos, porque también eran dos los ciegos de Jericó, pero Marcos nombra uno solo. Porque no está interesado en la cantidad, porque puede haber sido 1 o 15, sino que está centrado en el propósito del Señor. ¿Se entiende o no? De hecho, en los ciegos Marcos hasta le pone nombre, Bartimeo. Porque también tiene una connotación más profunda que el simple acto de recibir la vista. Este personaje sale de los sepulcros, se levanta para ir en contra del Señor. Los detalles son bastante grotescos. Dice, tenía su morada, el verso 3, tenía su morada en los sepulcros. Nadie podía atarle, ni aún con cadena. No sé si se acuerdan de un tipo que atraparon, parece que en el sur era por el sector de Cajón, Vilcún, 2017, que tenían una secta y la dirigía una niña de 11 años. Yo soy el único que ve tele, pero no importa. Era una secta en Vilcún y lo dirigía una niña de 11 años y posiblemente estaba embarazada. Y entraron la policía, entraron y se llevaron detenido a la gente por pedofilia y por un descontrol que hubo. Y fueron acusados y se encontraron con esta secta. Y atraparon a uno que iba... ¿No lo oyeron de verdad? Atraparon a uno que iba gritando, yo soy Juan el Bautista. No era el que iba diciendo, yo soy el diablo. No era ese. Iba diciendo, yo soy Juan el Bautista. Y lo tenían esposado. Y delante de las cámaras de Chilevisión el tipo dice, y esto hago con la esposa. ¡Pah! Y la rompió de un mangazo. Lo tenían con la esposa y el tipo delante de la... ¡Pah! Gloria al Señor. Con más fuerza van a orar para que no venga ni un demonio a la iglesia, porque imagínense, un mangazo de eso. Entonces, dice, no podían atarle ni aún con cadena. Dice, verso 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, nadie le podía
dominar. Verso 5. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra. O sea, la imagen es grotesca, ¿o no? La imagen es brutal. O sea, el tipo usted lo veía y ya no tenía figura humana. Imagínense las deformidades por causa de los propios golpes que se daba. La incapacidad de hablar, de razonar, la incapacidad de hacer algo en construcción como ser humano, nada. Con una fuerza bruta descomunal, el tipo completamente rechazado. Quizás qué comía, qué virus, qué infecciones, qué hediondez tenía. Vivía entre los sepulcros, vivía entre los muertos. Mira el verso 6. Cuando vio pues a quién. Si siempre el problema va a ser cuando aparece él. Esto también es lindo, entre paréntesis. En Marcos Jesús o es puente o es ruptura. Es puente para los que quieren recibir, para los que quieren ser bendecidos, para los que quieren ser perdonados, para los que quieren alcanzar misericordia. Pero es ruptura con lo nominal, con lo religioso, con la hipocresía. Entonces, cuando ve a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Mira, el demonio lo tenía bien conocido. Y clamando a gran voz le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? No, y atrevido e insolente el demonio. Porque le dice: te conjuro. Prácticamente le está diciendo: te estoy ordenando. Te ordeno, te digo que no me atormentes. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Por eso, todos los que están llevando malas prácticas, todos los que tienen pecado oculto, todos los que tienen en un ambiente de maldad, siempre tienen este mismo espíritu de defensiva. Se le fue el gozo a varios, no importa. Porque la palabra que estaba escuchando el demonio, verso 8, era: sal de este hombre, espíritu inmundo. Ahora, mire cómo Marcos nos lleva en el relato a un diálogo ahora. El Señor se pone a conversar con el demonio. Y esto que es una narrativa, la han comprendido de manera literal todos estos personajes. Y cuando empiezan los procesos de liberación a orar por alguien que tiene espíritu inmundo, que viene endemoniado, se ponen a conversar. ¿Y cuánto tiempo lleváis ahí? ¿Y cómo te llamáis? Me acuerdo de una chistolada, pastor, porque estaban ungiendo en la iglesia a uno que era homosexual. Dime cómo te llamáis, demonio, dime cómo te llamáis. Le decía el pastor, estábamos ahí nosotros: dime cómo te llamáis. Mario, decía Mario. A ti no, el que está dentro. Carla, pastor, Carla, le dijo. No, y la gente le agarró la vuelta. Y hay predicadores que se ponen a conversar con los endemoniados. La última que vi es que la endemoniada cantaba Shakira. Pero si es verdad, no lo han visto. ¿O soy yo el único que le mandan esas cosas al celular? La endemoniada en la iglesia y el pastor le pasa el micrófono. Y la otra empieza a cantar Shakira en la iglesia. Cualquier pastor sano en la fe agarra de la oreja, el Señor la tira para afuera, anda a hacer show de otra parte. Creo que el diablo no llora, factura, dice. Pero se genera este diálogo. ¿Cómo te llamas? Y la respuesta del endemoniado es legión. ¿Y a cuántos siguen oyendo todavía aquí? Esto igual tiene características profundas. Porque cuando usted estudia el relato, en el original, esta conversación se vuelve
una especie de latinismo, porque ocupa términos romanos. O sea, el demonio se llama en sí legión. Estamos hablando de un batallón de 6.000 hombres, considerando infantería, caballería y arma pesada. Pero fíjese, ¿por qué es llamativo? Porque de pronto también está apuntando directamente al Imperio Romano como el demonio. ¿Es interesante o no? El hecho de que de inmediato transforme la conversación en un latinismo ya está dándole un sentido a esto. Roma también tiene características demoníacas y características bastante infernales. ¿Siguen aquí vivos todavía o no? Y le rogaba que no lo enviase fuera. Mire el verso 10. Somos muchos, le dice. Y el demonio le decía al Señor, le rogaba mucho que no lo enviase fuera de esa región, es decir, como que tenía muy bien establecido ese sector como casa. También están estos otros también que hablan de los que hablan de demonología, que hay demonios territoriales. Yo no me voy a meter en esas discusiones, pero el hecho de que esté pidiendo ese asunto ya está hablando de que tiene un lugar donde realiza su actividad, está endemoniado. Entonces dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, paciendo, dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Entre paréntesis, oye, me gusta esto. Todo demonio para poder expresarse necesita un cuerpo. Ahora hay una línea también de erudición que señala de que este párrafo no necesariamente es literal, que se está produciendo aquí un zoomorfismo, es decir, se está bestializando la actitud de las personas y tratándolos como cerdos, lo cual también es interesante. Tremendo, ¿no? Claro. Y hay varios episodios en los evangelios donde se bestializan las actitudes. ¿Se acuerdan cuando dicen que Herodes manda llamar a Jesús? La respuesta del Señor es, díganle a esa, no porque lo fuera, sino porque tiene esas actitudes bestiales. ¿Se entiende o no? Bueno, independiente de cómo haya sido, los demonios necesitan un cuerpo. Jesús lo explica también y se da detalle en los otros evangelios, que el espíritu inmundo cuando sale anda por los lugares, pero necesita donde volver a estar. Y si en este caso la persona que ha sido liberada no se ha cuidado, no se ha guardado, no ha atesorado la palabra, no se ha llenado de Dios, no busca de la presencia del cielo, se vuelve de nuevo el mismo recipiente para recibir el mismo daño, incluso peor que el primer estado en el cual se encontraba, lo cual también es muy delicado. Y creo que más de alguno ha sido testigo de gente que ha sido liberada, pero que no siguió la fe, no siguió la esperanza, no siguió el amor de Dios y han terminado peores de cómo volvieron. Permítenos echarnos con los cerdos al mar. La palabra del maestro, ¿se acuerdan? Y vayan nomás, si eso es lo que quieren. Y los demonios se metieron en los cerdos y se lanzaron barranco abajo al mar. Ahora, ¿qué sucedió con los demonios? Los cerdos se murieron. A menos que el chancho supiera nadar, pero lo dudo. He visto, sí. Pero ¿qué pasó con los demonios? Porque la petición era que el Señor nos los echara del territorio. ¿Siguen aquí vivos o no? O sea, frente al relato nos encontramos con muchos puntos de profundidad, ¿sí o no?
Por eso decía, Marcos viene como un verdadero caudal. Pero de pronto llega este capítulo y hay muchos detalles, hay muchos símbolos, hay mucho de interpretación, hay mucho que formular, hay mucho que reflexionar. Ahora, cuando termina este evento, no poco peculiar, imagínense la presencia, un hato, una piara, un montón de chanchos. La cantidad no la sabemos, pero sobrepasaba los 30, por algo es piara, por algo es hato. O sea, un grupo de chanchos más o menos, imagínense corriendo para un barranco tirándose todos para abajo. O sea, la imagen es fuerte. Hay problemas ahora en la ciudad, porque los chanchos tenían dueño. Y esos se quejan. Y las quejas llegan donde el Señor. Y le dicen en el verso 17, Jesús, tu presencia aquí no es buena. Así que por favor tenga bien tomar a sus personajes, tome su barca y vuelva de donde vino. Tremendo, ¿no? Hay problema ahí, si claro, si la gente perdió bienes, y cuando la gente pierde, ¿se enoja o no? Usted no, porque usted es un ángel, pero la gente cuando pierde plata se enoja, po. O sea, la única opción del maestro era salir de ahí. Dos cosas para ya ir concluyendo. ¿Están cansados? Llevo 38 minutos. Dos cosas. Primero, ¿vieron al endemoniado? Cuando se fueron todos los demonios y se metieron donde los chanchos, el hombre quedó pero 0 kilómetros, Full HD, 8K. Marco y Lucas también señalan lo mismo diciendo, el hombre quedó tan bien que dice, el verso 15, que lo vieron sentado, y esto es algo, porque él andaba saltando de todos lados pegándose. Ahora estaba sentado, o sea, como ser humano, sentado. Segundo, vestido. Creo que entre los discípulos le compraron una camisita, una corbata, unos zapatitos, bien pentecostal el hombre. Sentado, vestido, y viene la frase que dice después. Y en su juicio cabal. O sea, el hombre ahora estaba reflexionando, el hombre estaba meditando, el hombre ahora se dio cuenta de por qué el cielo era azul. Estaba en su cabal juicio. ¿Notable o no? O sea, imagínense el cambio de la gente mirando eso. Mirando la transformación, si el cambio era tremendo. No, se lo he contado porque allá en Purranque, en nuestra misión, hay un varón que vivía botado de curado en la plaza de Purranque, pero botado curado. Todo el mundo sabía quién era y para qué pedía plata. ¿Para qué cree que pedía plata? Para la leche. Para el manjar. ¿Para qué? Para la leche y para el manjar, para eso. Y resultó ser que un fin de semana la gente salió y no estaba el hermano. O sea, el borrachito. No estaba. ¿Qué cree que pensó la gente? ¿Sabe dónde andaba el borrachito? Cortadito el pelo, afeitado, terno, bien perfumado, Biblia en la mano, cantando himno en el punto de prédica venía. No se había muerto, había conocido al Jesús liberador, había conocido al Jesús que restaura, conoció al Cristo que levanta al hombre de la misma pudrición. Le devuelve el juicio.
La otra vez andábamos predicando en un grupo de jóvenes y lo último que voy a decir, porque salí bien pelado de ahí. Cantaban "Hay libertad en la casa de Dios". Yo les decía: hay libertad para todos, pero a veces lo que menos hay libertad es para pensar. Y justamente Dios te libera para pensar. Y el hombre aquí estaba en su cabal juicio. Imagínese reaccionando a su vida, a su tiempo perdido, al autodaño, a la flagelación que se hizo, a su familia, a su hogar, a sus padres, a sus hermanos. Imagínese reflexionando todo, vestido, sentado. Y la gente, cuando vio esa escena, en vez de alegrarse, les dio miedo. Pero el miedo no tiene que ver con una transformación brutal. El miedo tiene que ver con que en verdad Jesús cambia. Por algo echaron al Señor. Y este es el segundo punto. Porque la gente está más interesada en sus bienes. Mucho más interesado en sus bienes que en recibir verdadera libertad y bendición. Cuando lo echan al Señor y Él se va con sus discípulos, alguien venía detrás. ¿Quién cree que venía detrás? Vinieron 13, se iban a ir 14. No hay hermanos que están contando, ¿por qué? Llegaron 13, se iban a ir 14. El 14 era el ex endemoniado. Y estaba subiéndose a la barca, ya estaba arriba, ya está, eso nos vamos a gozar. Sí, con Jesús el Nazareno, ese. Lo interesante es que el Señor le dice: no, usted no va a ningún lado, usted se queda aquí. ¿Te imaginas? Porque uno siempre quiere escuchar sí de parte del Señor, pero que te diga no. Es como cuando los apóstoles tenían todo el viaje planificado, viene el Espíritu y le dice: no es para allá, es hacia Macedonia. Pero si estaba todo listo, estaba todo organizado para el otro lado. No, era para allá. Entonces, no. ¿Por qué no? Porque el Señor nunca te va a dejar sin una razón. No. Mejor vuelve a tu casa. Vuelve a los tuyos. Y cuéntale. Claro, que como a él te lo tenían abandonado ya. Cuéntale. Cuán grande, mire, las palabras son lindas. Cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Cuéntale eso, cuéntale a tu familia, cuéntale a tus semejantes, cuéntale a todos tus parientes, dijo el hermano de Osorno. Cuéntale, pariente, cuéntale. Cuéntale a todos tus parientes la misericordia que ha caído sobre tu vida. Ahora, no se enojó, no era como nosotros pentecostales mañosos. No se enojó, le hizo caso al Señor, se volvió a su casa y dijo, y me gusta la palabra que usa la Reina Valera, esa, publicar, alábalo. O sea, lo que se publica tiene sentido de contar las grandezas del Señor. ¿Ustedes entendieron? No importa. Al otro todavía no le llega el wifi, ya te va a llegar, tranquilo. Publica cuán grandes cosas ha hecho. Y fíjese, lo que pasó en una ciudad en específico, en una aldea en específico, terminó sabiéndose en toda la región. Lo que pasó, pero en un lugar sí, diminuto,
se transformó conociendo en toda la región, porque dice, y en Decápolis, todo Decápolis escuchó el testimonio, supo de este hombre, y nosotros ni siquiera dimensionamos o imaginamos cuántos llegaron a la fe, cuántos conocieron el amor del Señor, cuántos conocieron la palabra a través de este ex endemoniado. Tremendo, ¿no? O sea, usted no se imagina el impacto que puede lograr el testimonio de alguien, sin importar, dice, pero si yo estoy aquí en este lugar, en esta población, en esta aldea, están aquí. Usted no sabe todo lo que puede alcanzar y lograr. Por algo usa la palabra publicar, mira qué interesante. Gloria al Señor. Antes de orar, el detalle final de esto. Como hay mucho que discernir e interpretar del texto, porque por algo Marcos se detiene y genera tanto texto, tanta narrativa, también podemos describir la condición de la sociedad. Primero, la intención de Jesús no es quedarse en su lugar de confort. Él decide tomar el bote y salir. Hay usted entendiendo, no importa, gloria al Señor. Porque si es necesario anunciar y para eso hay que salir, salimos. Si para eso hay que comprar esto, lo compramos. Si para eso hay que llegar allá, llegamos allá. Si para eso hay que adquirir esto, lo adquirimos. Pero hay que saber llegar, hay que saber cruzar, sin importar la oposición que se levante. El endemoniado en Gadara también es representativo de la sociedad de este mundo. Porque ¿cómo está la sociedad? La descripción es muy gráfica. Primero, su lugar de vida son los sepulcros. Es decir, hay una condición constante de muerte. ¿Y cuál cree que es el estado de nuestra sociedad? La misma condición de muerte. Porque eso es lo que vemos. Asesinatos, crímenes, homicidios. Hace poquito, antes de salir de acá, en la televisión salía, decía, estaba tomando un mate, antes de venir esperaba a mi hermano y salía que había ocurrido un parricidio. Una madre mató a su hija y después ella se quitó la vida. Ese es el ambiente de mortandad. El que no tiene esperanza se suicida. El que no tiene más para adelante acaba con su persona. El que no, mata a ese otro. El que tiene necesidad hace daño al de acá. Ese es el ambiente. Así está la sociedad. Muerte, destrucción, homicidio, sangre, sanguinario, sicariato. Por todos lados lo único que vemos es crímenes y maldad. O no está así su población, o no está así nuestra vida, o no está así nuestras calles. Hay un promedio en nuestro país por causa de la inseguridad. El 65% de la población en Chile no sabe si vuelve a casa con vida. Por causa de la inseguridad. Por los portonazos, por los encontrones, por los secuestros, por los crímenes. He conocido hijos de Dios que han muerto al llegar a su casa. Baleados, acribillados, niños que recibieron una bala loca. Es el ambiente de mortandad, de sepulcro. La sociedad está envuelta en cadenas. Y las cadenas tienen, los grillos y las cadenas tienen tan amarrada a la sociedad que les roban la conciencia, les roban el juicio, les roban el razonamiento, les roban la capacidad de pensar. Por eso los vemos del gobierno hacia abajo, haciendo leyes de todo tipo, sin pensar, sin razonarla. No se dan cuenta del desfalco, de dónde está el gobierno y dónde está el país, de cómo todo esto se está viniendo abajo. Ven todo de maravilla. No se dan cuenta de la pudrición en la cual nuestro país está caminando. Y no solamente nuestro Chile, sino que toda esta América nuestra. En un estado de cadena mental, en un estado de cadena del corazón, de cadena, están encadenados en el alma. Son incapaces de ver toda la pudrición que está delante de sus ojos. Y su ambiente es tan lleno de muerte que ya ni siquiera huelen o respiran la pudrición. Ese es el ambiente. Esa es la sociedad.
gloria a Dios. Pero gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la barca. La barca es la iglesia. La barca es el evangelio. La barca es usted y yo. La barca es la que atraviesa el lago. La barca es la que atraviesa el mar para llegar justamente en ese lugar donde hay muerte, para llegar justamente en ese lugar donde está la pudrición, para llegar justamente en ese lugar donde todo está perdido. Aleluya. Y cuando se bajan los que vienen en la barca, llevan vida, llevan esperanza, llevan el buen anuncio, llevan el buen mensaje, traen la salvación. En Cristo hay oportunidad, en Cristo todavía hay chance, en Cristo están las puertas abiertas, en Cristo hay un puente al cual cruzar, todavía hay esperanza, todavía hay oportunidad, todavía hay rescate, hay un precio pagado, hay una sangre derramada, todavía hay perdón, todavía hay reconciliación, todavía hay sanidad, todavía el muerto se levanta, todavía el perdido encuentra el camino. Haz sonar esa voz en medio de ese ambiente de muerte, a sonar la voz de la esperanza en esa localidad hostil en la cual vive, que todo tu entorno, toda tu realidad sepa, aleluya, que en ti hay bendición, que tú eres un verdadero faro que alumbra esta humanidad diciendo: Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida. Donde hay una iglesia, a menos que esta iglesia sea corrupta y se venda, pero donde hay una iglesia, retrocede la prostitución. Donde hay una iglesia, los narcotraficantes se corren. Donde hay una iglesia, oh, gloria al Señor. Donde hay una iglesia, la bendición de Dios fluye por ese lugar. Eso es lo que necesitamos. Barcas que lleven vida, barcas que lleven esperanza, barcas que transporten al Nazareno, barcas que transporten a Jesús, barcas que lleven el mensaje de Él. Que ocupemos las publicaciones, que ocupemos las redes, que ocupemos los medios, que ocupemos todo lo que está a nuestro alcance para hablar de cuán hermoso es Él, de cuán lindo es Él, de cuántas bendiciones hay en Él. Oh, gloria a Dios de poder decir: yo he sido un beneficiado, yo he sido bendecido, yo he sido alguien que ha alcanzado esa misericordia. Estaba perdido, he sido encontrado, estaba enfermo, he sido sanado, estaba inundado en pecado, he sido perdonado en su gloriosa sangre. La iglesia está muriendo sin proyectos evangelizadores. La iglesia está muriendo sin proyectos de alcance al otro. Nos hemos conformado con cantar y danzar en nuestra iglesia y con escuchar palabra tras palabra. Por eso vivimos tranquilos, porque no hay oposición. La oposición se levantará cuando abrimos las puertas, cuando sacamos el anuncio, cuando ponemos un pie en territorio que no nos corresponde y decimos: este territorio no te pertenece, diablo, esta familia no te pertenece, enemigo, este matrimonio no es tuyo, infierno, estos jóvenes no son tuyos, demonios. Aleluya. Cuando empezamos a hablarle al enemigo, cuando empezamos a hablarle al infierno, cuando empezamos a hablarle al diablo en la autoridad del cielo, a decirle: a nosotros no somos cualquiera, somos embajadores del cielo, somos embajadores de Dios, y levantamos el santo nombre del Rey de Israel. No sé cuáles serán los proyectos de la iglesia, el alcance, lo que se quiera lograr, pero siempre cuando esté y se levante la oposición, que no venga el desánimo, que no venga el miedo, que no venga la falta de esperanza. Dios está con los suyos, apoyará a los suyos, respaldará a los suyos.
Y muchos testimonios como ese ex endemoniado estarán sentados después en la iglesia diciendo: Dios ha sido verdadero, Dios ha sido real, Dios salió a mi encuentro, Dios salió a mi vida. Ponte de pie, iglesia, por favor. Tienes tus sueños para salir, anunciar, predicar. Cierra tus ojos, por favor, ciérralo. Y cree en tu corazón, mediante esta oración, de que Dios pondrá los recursos, Dios brindará los medios, Dios abrirá las puertas, Dios te dará las oportunidades. Y llevarás el mensaje y verás la gloria de Dios. Y aunque se levante el rechazo, la contrariedad o los demonios en contra de la iglesia, de tu trabajo, Dios estará a tu lado. Dios seguirá tu vida. Dios bendecirá tu vida con fuerza para que sigas adelante. Padre, gracias por esta tu palabra. El ambiente, Dios mío, de la iglesia es de mucha comodidad. Pareciera ser que ya nadie quiere sufrir. Nadie quiere llorar por otro. Nadie quiere invertir, Señor. Nadie quiere desgastarse. Pero yo le hablo esta noche a un grupo de valientes, hombres y mujeres valientes en tu nombre, decididos por tu causa, agradecidos por tu misericordia, que lo único que quieren es contar cuán grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Bendiga esos corazones, bendiga su siervo, bendiga la iglesia, sus ministros. Oh, gloria al Señor, que se genere este ambiente de búsqueda, de salir, de lucha, de encontrar, de llevar, de anunciar, de proclamar, de levantar, de llevar airosa la bandera de la fe, de proclamar como atalaya la venida del Señor, de hacer sonar la trompeta del Evangelio en los territorios del enemigo. Levante predicadores, generadores de contenido santo, hombres y mujeres que se la jueguen en las redes sociales, hablando principio, hablando verdad. Hombres y mujeres, Dios mío, aleluya, que se la jueguen, Dios mío, allá afuera. Sin buscar plataformas ni reconocimiento, sin buscar aplausos ni vítores de la gente, sino simplemente el anonimato, llevando el bien y la misericordia. Use cada mano, cada boca y cada corazón en este lugar para empezar hablando con firmeza y autoridad todas estas bendiciones en sus propias familias. Gracias, mi Rey, porque sé que tú ocuparás esas manos. Tú pondrás las palabras idóneas, tú pondrás las palabras precisas y tú les usarás para la gloria de su nombre. Bendecidos somos, Señor. Estas manos llevarán sanidad, estas manos llevarán liberación, estas manos llevarán libertad, Señor. Y seremos usados para la gloria de su santo nombre. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Bendecidos somos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. La gloria es del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Yes, we need Jesus Christ more than ever.
Esperamos en el Señor que esta palabra les haya bendecido y edificado su vida espiritual. Si quiere volver a escuchar este mismo mensaje, lo puede buscar ahí en el canal de YouTube del Ministerio En Cristo Somos Salvos y podrá disfrutarlo una vez más. Y aún más, si quiere conocernos como ministerio, búsquenos ahí en la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí encontrará toda la información acerca de nuestra iglesia. Y recuerde que estamos todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Radio 1 en Cristo 107.9 FM. Que Dios les bendiga y deseamos en el Señor que tenga un muy buen día en la gracia y en la misericordia del Señor. Y recuerden, Jesús dijo: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. For we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. Morirá por su culpa, porque prevaricó. Esperamos en el Señor que este programa haya sido de mucha bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, acerca de nuestros lugares de reunión, horarios, transporte y un sinfín de información necesaria. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. El día